Okay, good afternoon. Hello, everyone. Welcome to this English session on June 27th of 2025. Listo, chicos, esta es la agenda del día de hoy. Pues nuestro saludo, nuestra actividad de calentamiento, warm-up activity, que van a ser una actividad donde vamos a recopilar los tres condicionales que ya han visto, que es el condicional 0, el primero y el segundo condicional. Entonces, con esta actividad, ahí pues tienen que utilizar los tres. Vamos a revisar el cronograma. Vamos a ver de qué se trata la actividad, la evidencia calificable que deben entregar, que es un audio. Y vamos a explicar el tema del pasado perfecto. ¿Listo? Cuestionario en allá, ya no, esto ya lo hicieron. Listo. Y después pasaríamos a dudas e inquietudes y cierre de la sesión. Bien. Entonces, traten de recordar el tema de los condicionales. Ya hemos visto tres, el 0, que lo vimos ya hace ratico, el primero y el segundo que se vieron la semana pasada. Listo. Y bueno, acá tenemos, esperen que esto debería estar como por aquí, ¿sí? Tenemos pues los tipos de condicionales que hemos visto hasta el momento. Está el condicional 0, que recuerden que las dos partes estaban en presente simple y que nos sirve para expresar verdades generales o hechos. Hechos como que el agua hierve a tantos grados centígrados. ¿Listo? Hechos científicos podríamos decir. Entonces, acá hay algo similar. En el ejemplo tenemos if you hit ice. If you hit ice, it melts. Si ustedes se fijan, pues las dos partes están en presente simple, en presente. ¿Listo? Y pues, ¿qué dice ahí? Si tú calientas hielo, se derrite. ¿Listo? Entonces, primero es zero conditional, condicional 0, para expresar verdades generales o hechos. Y las dos partes, pues ustedes saben que todos los condicionales van a ir con el if, ya sea al inicio o en la mitad, y que se conforman de dos partes, ¿no? El if más dos oraciones. ¿Listo? Condicional primero, first conditional. Para posibilidades reales en el futuro, posibilidades reales en el futuro. Y acá pues teníamos que va el if con presente simple y la otra oración va como el resultado, va con will. ¿Listo? Entonces recuerden que las dos partes son primero una condición y un resultado. ¿Listo? La condición para que se pueda dar el resultado. Entonces, uso posibilidades reales en el futuro. Entonces acá tenemos nuestra primera parte en presente simple. If it rains, si llueve, if it rains, I will stay home. Permaneceré, futuro, verbo permanecer y futuro con will. Permaneceré en casa. ¿Listo? If it rains, I will stay home. Si llueve, permaneceré en casa. Una posibilidad real en el futuro. ¿Listo? Y el second conditional, el segundo condicional, recuerden que el uso pues ya ahí sí es totalmente diferente. Es para situaciones hipotéticas o irreales. Situaciones hipotéticas o irreales. Más me voy por hipotéticas. ¿Listo? Y acá pues teníamos el if, pero una parte, la condición con pasado simple. Y el resultado, recuerden que podía ser con would o con could, que es lo que vimos la vez pasada, con would o con could. Listo.
Entonces, situaciones hipotéticas, la condición en pasado simple. Entonces, acá tenemos la primera parte. If I won the lottery, que tenemos el verbo ganar en pasado. If I won the lottery, es como si yo ganara la lotería. Situación hipotética. Y resultado con would o con could, I would travel. Yo viajaría. ¿Listo? Entonces, acá tengo uno de los ejemplos de la clase pasada en la imagen. Quiero que analicen la estructura del ejemplo y me digan en el chat si esto que están viendo acá en pantalla equivale a condicional 0, el primero o el segundo. Ya les amplío acá un poquito. Entonces díganme en el chat ese ejemplo que están viendo ahí. Nicole, if you could change one part of your body, what would it be? Y ella responde con, if I could change one part of my body, I wouldn't change anything. Lo que quiero es que me digan si esa estructura pertenece al condicional 0, condicional 1 o condicional 2. Entonces, cuéntenme, chicos, qué dicen ahí en el chat. El ejemplo con la imagen, ¿qué tipo de condicional es? 0, 1 o 2. Listo, ya contestó Sebastián y el resto. La pregunta es, el ejemplo que tienen en la parte de abajo de la presentación, ¿a qué tipo de condicional pertenece? ¿Al condicional 0, al 1 o al 2? Respondan en el chat, por favor. ¿Listo? Gracias, Juan Pablo. Sebastián, ¿alguien más? Vas para que uno más participe. Una persona más que participe en el chat. Listo, gracias, Miguel. Bien, entonces están en lo correcto. Corresponde al condicional 2, donde tenemos una situación hipotética. ¿Listo? Y además de que tenemos una situación hipotética, tenemos que el if, la primera parte de la condición en pasado simple, porque fíjense que el could es el pasado del verbo can. Entonces ahí dice, if you could change one part of your body. Y tenemos el resultado, la segunda parte del condicional, con would. ¿Listo? Entonces, bueno, corresponde al condicional 2. Les voy a compartir esta imagen que es como un resumen de los 3 condicionales para que puedan hacer el ejercicio que van a hacer ahorita. Pues a no ser de que tengan muy buena memoria, pues les recomiendo que hagan el ejercicio mirando la tabla, ¿listo? Recuerden que los condicionales es un tema que en mi opinión se asemeja muy poco a como, bueno, no tampoco, pero si los pensamos en español y los vamos a pasar al inglés, usualmente no funciona, ¿listo? Entonces siempre es mejor aprendernos para qué se usan y de acuerdo a eso, estudiar cuál es la estructura, cómo voy a poder yo decir eso que quiero decir, que si quiero decir un hecho o una verdad general, que si quiero decir una posibilidad real en el futuro, qué estructura tengo que utilizar, que si quiero hablar de una hipotética, sobre todo esta, es un poquito la más difícil al principio, cómo tengo que hablar. ¿Listo? Entonces, van a hacer este ejercicio
Y pues ahí tengo un ejemplo, ¿no? El primero. Dice, if you hit butter, it. Quiero que me contesten en el chat cuál sería la opción correcta. Bueno, pueden decir blue, red, orange o pueden escribir la información que está ahí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para completar este condicional? Blue, red o orange. Revisen la tabla si quieren. Y escriben en el chat la respuesta, por favor. Bueno, Sebastián y Julián ya nos contestaron. Juan Pablo está escribiendo. Miguel también. Dime cuál sería la respuesta, Miguel, en el chat. Bueno, entonces, oh, Dios mío, Sebastián dice orange. Y Julián, no, Miguel dice red. Y Juan Pablo dice blue. Y Miguel, no, Julián dice melts. O sea que tenemos 2 votos por orange, uno por red y otro por blue. Listo, chicos, acá tenemos if you heat butter, si tú calientas mantequilla. Si tú calientas mantequilla, ¿qué pasa, no? Es como el resultado de la condición si tú calientas mantequilla. ¿Qué va a pasar, no? Entonces, recuerden que tenemos que el condicional 0 lo utilizamos para expresar una verdad general o un hecho científico. ¿Listo? Entonces ahí, ese sería el uso. Definitivamente no es una situación hipotética, no. Y tampoco es una posibilidad real en el futuro, porque sí o sí esto pasa siempre. Así que es una verdad general o un hecho científico. ¿Listo? Por lo tanto, sería condicional 0. Y como es condicional 0, recuerden que es if y con presente simple y presente simple en las dos partes. Que acá pues ustedes ven el ejemplo, es muy similar. Acá decía, if you heat ice, si tú calientas hielo, se derrite. Y acá en el ejemplo tenemos, es básicamente lo mismo, pero con mantequilla. If you heat butter, si tú calientas mantequilla, it melts. ¿Listo? Entonces sería el naranja. Por favor, coloquen pulgar arriba, pero en el chat. Pulgar arriba, ¿sí se puede? No sé si se puede en el chat. ¿Se quedó clara la explicación? O bueno, o reaccionen con pulgar arriba, ya, yo entiendo. Listo. Miguel, ¿quedó claro? Sebastián ya, Juan Pablo. Miguel, ¿quedó claro? Ok, listo, bien. Entonces, bueno, chicos, por eso les recomiendo y por eso les compartí, Juan Pablo también lo recompartió en el grupo, el cuadrito resumen de los 3 tipos de condicional. Entonces, tienen que pensar si están primero en el uso, si están ahí hablando de una verdad general, de una posibilidad real en el futuro, pero recuerden que es posibilidad.
o de una situación hipotética o real. ¿Listo? Para poder hacer el ejercicio. Y en este momento pues les voy a compartir ahora sí el enlace para que ustedes lo trabajen solitos. Y ya saben que cuando terminen la actividad, colocan el pantallazo y socializamos la actividad. Entonces pueden trabajar. See you in a couple of minutes.
Bueno, Sebastián y Juan Pablo acabaron ya hace un ratico y nadie más ha terminado al parecer. Ah, Miguel ya, listo. Bien, entonces pues la idea es socializar. Vamos a ver acá. Recuerden que les dije que era como para mayor facilidad tener el cuadro que les compartí y que Juan Pablo compartió en el grupo. ¿Listo? Ah, bueno, díganme acá cuál sería la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Entonces, listo, Juan Pablo. ¿Y nos podrías decir, Juan Pablo, con voz, qué dice ahí? Lo que alcances a entender. ¿Puedes hablar ya, Juan Pablo? Sí, es que como también estoy transmitiendo en YouTube, entonces me toca apagar micrófonos aquí, abrirlos allá. Una locura, pero sí. Bueno, Eh, lee la oración en inglés, por favor, con la respuesta incluida. when I am tired, I am a cup of coffee drink. No, a drink a cup of coffee. When I'm tired, I drink a cup of coffee. ¿Y qué dice ahí, Juan Pablo? ¿Qué entiendes ahí? Em, que me pierdo. I when I'm tired. Cuando estoy cansado, yo tomo una taza de café. Podría ser. Tired Sí, es es, cansado, sí. sí. Entonces, cuando estoy cansado, cuando estoy cansado, yo tomo una taza de café. Listo. Thank you very much, Juan Pablo. Bien. Ok. Es como si fuera condicional cero. ¿Listo? Con las dos partes en presente simple para un hecho o una verdad. Ay, se me olvidó. General. Una verdad general. Listo, esto ya lo habíamos hecho, que era if you heat butter, it melts. Si usted calienta la mantequilla, se derrite, que también es condicional cero, es un hecho científico, siempre va a pasar eso, si derretimos, si calentamos mantequilla, pues siempre se va a derretir y eso nunca va a cambiar. ¿Listo? Entonces, condicional cero, las dos partes en presente simple. Ok, Sebastián, ¿puedes decirme cuál es la respuesta ahí, por favor? Will, if I win 1 million, I will buy a house. Sebastián, ¿qué entiendes que dice ahí? No, mentiras, antes de decirme qué entiendes, ¿qué condicional sería ese? ¿Qué condicional sería ese? ¿Cero, uno o dos? Dos. Sí, correcto. ¿Y puedes leer la oración en inglés? If I win 1 million, I will buy a house. Listo, bien. Ah, sí, eso lo toman como posibilidad real en el futuro, ¿no? Entonces digamos que están en una situación donde hay una posibilidad real de que se gane $1 millón. ¿Listo? If I win 1 million, entonces la primera parte,
está en presente simple y la segunda parte, el resultado estaría en futuro con will. ¿Listo? If I win 1 million, I will buy a house. Si yo me gano 1 millón, yo compraré una casa. Bien. Thank you. Next. Miguel, ¿cuál sería ahí la respuesta? Good afternoon, teacher. One. Listo. Listo, dime qué tipo de condicional es ese. ¿El 0, el 1 o el 2? Segundo. Perdón, tercero, porque one. No, es el segundo, es el segundo. Sí. El tercero todavía no lo hemos visto. Ay, perdón. Listo. ¿Se recuerdan que el segundo es para situaciones hipotéticas? ¿Listo? Que una de las partes va en pasado simple, como acá que el one está en pasado, y la otra parte va con would o con could. ¿Listo? Entonces dice, I would buy a new house if I won the Christmas lottery. Entonces yo compraría una nueva casa. Es que en español suena raro al revés. Bueno, yo compraría una nueva casa si me ganara la lotería. ¿Listo? Entonces eso es correcto. Bien. ¿Quién más está por ahí? Dafne. Pero no sé si Dafne está ocupada. Juan Pablo ya. Julián. Julián, ¿nos podrías decir cuál es la respuesta? ¿Cuál crees que es la respuesta? Es apagado. Sería range. Listo, O sea, ¿la no, puedes leer? red. Sí, ¿la puedes leer en inglés, por favor? Eso. If it rains, the street get wet, perdón. Get wet. If it rains, the streets get wet. Wet. ¿Y qué tipo de condicional es ese? 0. 0, correcto. Es como para verdades generales. ¿Sabes qué dice ahí, Julián? Otra vez tienes el micrófono cerrado. Sí, si llueve, las calles se mojan. O bueno, sí, sería algo ¿Sí? así. Es correcto. Listo. Esa es, y recuerden, si ustedes analizan, pues están las dos partes en presente siempre. Listo, bien. Yo no sé. Dafne, no sé si puedas participar, al menos por el chat, y nos digas cuál es la respuesta. Si no puedes participar, escríbanos en el chat igual, algo. Bueno, mientras sabemos si Dafne puede o no puede participar, chicos, escriban en el chat cuál es la opción correcta para esta oración. Blue, red, orange, o pueden escribir la información de los cuadritos. Perfecto, todos dicen red. Entonces, if she studies hard, she will pass the exam. ¿Listo? ¿Se recuerdan una posibilidad real en el futuro condicional 1?
La primera parte está en presente simple. Recuerden que en presente simple para he, she, it, en general se le agrega ese al verbo. Acá por terminar en Y se le agrega IES. ¿Qué dice ahí? Si ella estudia fuertemente, digamos, she will pass the exam. Ella pasará, o sea, el futuro, pasará el examen. ¿Listo? Primer condicional. Sencillo. Bien. Listo, sigamos así. Díganme, el que quiera participar con vos, ¿cuál es la respuesta ahí? Where. Where, what would you buy? Sí. Entonces tenemos una parte con would, corresponde al segundo condicional, que son situaciones hipotéticas. La otra parte debe ir en pasado simple. Y pues acá está en presente, está en futuro, y el verbo que está en pasado es were. ¿Listo? ¿Qué dice? ¿Y what would you buy if you were a millionaire? ¿Qué comprarías tú si fueras millonario? Listo, muy bien. Segundo condicional. Listo, y el último. Otra persona que no sea Juan Pablo, que me diga cuál es la respuesta correcta ahí. Would, teacher. Would, sí. Sí, correcto. Entonces vuelve y la misma situación o el mismo caso anterior, que es segundo condicional, que es una situación hipotética. Y pues que la primera parte, bueno, una parte debe ir en pasado simple y la otra va a ir con would. ¿Listo? Entonces dice, if I were a figure skater, si yo fuera un patinador artístico, supongo, I would be slim. Yo sería, I would be, ser, verbo ser, sería delgado. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces hay un repaso de los tres condicionales, que al principio es un poco, pues no difícil, pero pues que cuesta un poquito de trabajo entenderlo. Pero pues con la práctica ahí se va entendiendo más y más. Entre más se practican, más se va entendiendo el tema. Entonces vamos por aquí a la presentación. Listo, entonces estamos acá en los tipos de condicionales que hemos visto hasta el momento, que es el 0, el primero y el segundo. Y bueno, que ya los explicamos y ya practicamos un poquito con ellos. Bien. Vamos a nuestro cronograma. Entonces tenemos que... Ya hicieron el cuestionario. Listo, espero la mayoría. Recuerden que si no lo han hecho y necesitan que se extienda la fecha, pues me avisan. Y pasaríamos a ver qué es lo que hay que entregar de la actividad de audio. Audio, listo. Y bueno. Antes de pasar a la actividad de audio, a su explicación, recuerden que estamos viendo en esta parte de la guía, pues el tema de condicionales en general. Y que ustedes, pues, lo ideal es que practiquen con el material de aprendizaje que viene en el curso, ¿no? Que es un material interactivo que por ahí lo hemos visto en las primeras clases, cómo se maneja.
Cada pestañita de estas, pues tiene, pues recuerden que para cada guía hay un material correspondiente, o para cada parte de guía, porque en esta tecnólogos hay como mucha parte A y parte B. Entonces acá sería English Level 5, Inglés nivel 5, que pues ya correspondería de acuerdo al marco común europeo, a temas de nivel B1, ¿listo? Que es como en el nivel con el que se supone que ustedes deben salir. Bien. Pero entonces, pues, invitarlos nuevamente a que exploren el material de aprendizaje. El del condicional 0 está en lo que ustedes van a ver, English Level 4, o sea, en el anterior. Acá, pues miren, en Our World by 2050, nuestro mundo para el 2050, van a poder trabajar el segundo condicional. ¿Listo? Second conditional, y ahí está la estructura. If, past simple, would, and infinitive. Van a hablar y vocabulario de animales, extinciones, especies en vía de extinción. ¿Listo? En peligro. Y acá pues van a encontrar lo que hicimos hoy, pues más o menos, que es como tomar decisiones, pero un repaso del condicional 0, el primero y el segundo. En este que se llama Our World by 2050, si quieren practicar más con esos temas. Del condicional segundo y los tres ya vistos, 0, 1 y 2. En la pestaña que se llama On My Own 2 Feet, como en mis propios pies, van a encontrar el tema de Third Conditional, que todavía hoy no lo vamos a ver. Lo vamos a ver en la próxima clase. Y vamos a encontrar el tema de Mixed Conditionals, o sea, ya todos los condicionales mezclados, en el tema de Flexibility and Adaptability, que yo creo que probablemente lo veamos, bueno, depende de la necesidad. Bien, entonces, bueno, esto para recordarles que existe este material de aprendizaje que ustedes pueden trabajar con él como para interiorizar mejor los temas. Y bueno, vamos entonces con el audio, ¿listo? ¿Qué hay que hacer en esa actividad? Audio, que voy a dejar ya habilitada el día de hoy. Listo, entonces dice, de acuerdo con la temática estudiada en el material de estudio del cuarto nivel, del anterior, porque fíjense que este es el quinto, elabore un audio en inglés con el fin de identificar sus actitudes, creencias y obligaciones en el contexto laboral y académico. Que es un poquito parecido a lo que han hecho en acá, actitudes, creencias y obligaciones en el contexto laboral y académico. ¿Listo? Entonces es como el tema general que tienen que tener ahí en cuenta. Hablar sobre actitudes, creencias y obligaciones en el contexto laboral. Me interesa más el laboral que el académico. Bueno, listo. Eso es todo. Ya, lo otro importante está acá abajo. Dice, en la siguiente parte del audio, menciona una corta opinión sobre sus actitudes, creencias y obligaciones, o sea, es lo mismo que arriba, yo no le veo la diferencia, en su contexto laboral. Ah, no, ya entiendo por qué dicen que en la segunda parte. No, pues es que la primera mía a estas alturas, pues yo asumo que ustedes ya se saben presentar, ¿no? Decir su nombre, decir los números. Entonces a mí esa parte, pues como que háganla rapidito, pero realmente lo que me interesa es esta, la 2. ¿Bien? Entonces dice, en la siguiente parte del audio menciona una corta opinión sobre sus actitudes, creencias y obligaciones en su contexto laboral. Laboral. Dejémoslo en laboral. ¿Listo? No el académico. En donde mencione las cosas que son necesarias. Y volvemos con uno de los temas que ya había visto. Entonces, have to, must, should, infinitive. ¿Listo? Eso nos dice la guía
Pero aparte de todo, la matriz de evaluación nos dice acá, el audio presenta una descripción sobre la trayectoria, planes, acciones y soluciones de su contexto académico y laboral utilizando bases gramaticales del idioma inglés de acuerdo al material de estudio, Making Decisions. Pueden ir y mirar el de Making Decisions. O sea, acá nos dice que para hacer esta actividad tienen que mirar esta, se me perdió. La he visto. Esta, ya. Esta que está acá, Making Decisions, ¿listo? Que reúne zero, first and second conditional. Entonces les recomiendo mucho que miren así de rapidez el punto 3. O sea, en Our World by 2050, la tercera parte que dice Making Decisions, pues porque acá nos están diciendo que la actividad se hace con base en esto. Mire acá. De acuerdo al material de estudio, Making Decisions, zero, first and second conditional, self-direction, flexibility, in job context and leadership and responsibility. Entonces, estructura, ¿qué hacemos? Entonces, va a hablar de sus actitudes, creencias y obligaciones en el contexto laboral y académico. ¿Va a hablar mucho? No. Entonces, primero, va a hacer, un mini párrafo, ¿listo? Donde utilice have to, must y should. Para hablar de sus actitudes, creencias y obligaciones en el contexto laboral. Es obligatorio que use have to, must y should. Una vez al menos. Esto sí. Hacer un mini párrafo no creo que necesite utilizarlos más de una vez. ¿Listo? Entonces, con que lo hagan. ¿A qué me refiero? Como un mini párrafo, no sé, así de 3 líneas, máximo 4. Si se entusiasmaron 5, pero no más de 5. ¿Listo? Y en la segunda parte, quiero que con el mismo tema realicen una oración, acá sí ya no es párrafo, con condicional 0. Una oración con condicional 1. Y una oración condicional 2. ¿Listo? Eso es. No encuentro punticos. ¿Dónde están? Listo. Bueno, chicos, entonces, en resumen, tienen que hablar de actitudes, creencias y obligaciones en el contexto laboral y académico. Tienen que, primero, hacer un mini párrafo donde utilice have to, must, should para hablar de sus actitudes, creencias y obligaciones en el contexto laboral. Y es obligatorio que utilice have to, must y should al menos una vez. Bien. Después, ¿qué va a hacer? Va a hacer 3 oraciones hablando del mismo tema, pero una con condicional 0, otra con condicional 1 y otra con condicional 2. ¿Listo? Y eso en cuanto al tema escrito. ¿Listo? Y en la parte, bueno, entonces, ustedes saben, y igual repito,
me entregan, puede ser un PDF o un archivo de Word con el mini párrafo y las 3 oraciones. Y puede ser en ese mismo PDF, si me van a adjuntar un enlace del audio, pues que vaya ahí el enlace. ¿Listo? Y algunos, la vez pasada me colocaron enlace al Drive de ustedes y funcionó. ¿Listo? Entonces también es otra opción. Pero es necesario que entregue la parte escrita de la actividad y un enlace con el audio o archivo de audio. Bueno, ya saben que pues la idea es que me redireccionen al audio, no tanto que yo lo tenga que descargar. Entonces, díganme si tienen inquietudes de lo que tienen que hacer. Si quedó claro o si algo no está tan claro, díganme. La duración del audio es igual de, ¿es que de 50? ¿De 50? ¿Cómo así? El audio es leer esto que les estoy pidiendo por escrito. ¿Sí? Ah, lo que demore, ¿sí? Ah, no, eso no se van a demorar más de... Listo, así, acá viene lo de la extensión. Recuerden que no, esto no es así. Esto no nos funciona. Ustedes se van a demorar, ¿qué? Como es un mini párrafo más 3 oraciones, yo creo que máximo 1 minuto 30. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? ¿Inquietudes? ¿Nadie? Bueno, entonces, sí, recuerden que el audio es leer lo que les estoy pidiendo acá por escrito. Bien, no es más. Y recuerden, por favor, acá lo voy a colocar en rojo. Recuerden verificar su pronunciación. O sea, verificar cómo suenan las palabras. Ay, Dios. Bueno, entonces eso, ¿no? Importantísimo. Pues digamos que cuando las actividades las pongo así más o menos sencillita para que se puedan concentrar en pronunciar bien mientras leen el párrafo y mientras leen esas oraciones. ¿Listo? Entonces por eso me gusta mejor que las actividades sean sencillas para que se puedan enfocar en la pronunciación. ¿Listo? Entonces recuerden verificar cómo suenan las palabras. Yo sugiero estas 2 páginas, pero pues no es obligatorio. Si usted tiene una página mejor, pues utilícenla mejor. La que sí es la menos confiable es el traductor de Google, ¿no? Entonces, esa es. Y recomendación, pues haga al menos una grabación de prueba antes de realizar la grabación final. Y usted se escucha y usted mismo es crítico, autocrítico en lo que está presentando. Bien. Si no tiene preguntas, por favor, me colocan pulgar arriba para saber yo que quedó claro lo que tienen que entregar. Pulgar arriba, pulgar arriba.
Bueno, faltó Julián y Dafne, pero es que Dafne creo que está ocupada. Y Julián no sé. Ah, ya, listo. Y Dafne pues sí está ocupada. Bien, entonces esa es la actividad que tienen que realizar, bien, por el momento. Sí, profe, pero le estoy poniendo cuidado, perdóname. Sí, no hay problema. Listo. Entonces, vamos con el tema de past perfect. Bien, nosotros vimos presente perfecto, que no sé si ustedes se acuerdan. El presente perfecto. Por ejemplo, yo he estado... Voy a colocar acá el ejemplo. I have been working very hard. No sé. Entonces era como yo he estado trabajando fuertemente. He estado trabajando fuertemente. Ese tiempo verbal lo vimos. Listo, presente perfecto. Hoy vamos a ver el pasado perfecto. Para poder ver el tercer condicional, pues necesitamos entender el pasado perfecto. Entonces, ese es como el tema que vamos a ver hoy. ¿Listo? Y efectivamente, sí, estos ya son temas de nivel B1 de inglés. Entonces dice, past perfect tense. Vengan, les amplío para los que de pronto están. Past perfect tense is used to talk about an action that happened before a particular point of time in the past. Entonces, el pasado perfecto se usa para hablar acerca de una acción que pasó antes de un punto particular en el pasado. Algunos lo definen como el pasado del pasado, que ya van a entender, ¿listo? Si ustedes se fijan acá, tenemos un ejemplo donde nos dice que hay una primera acción y una segunda acción. ¿Listo, chicos? Recuerden mirar la pantalla, si no, no van a entender nada. Entonces, la primera acción, que ambas acciones ya pasaron en el pasado. ¿Listo? Ambas acciones ya se llevaron a cabo en el pasado. ¿Listo? Y por eso es que acá tenemos first action, primera acción, y second action, una segunda acción. Entonces, aunque ambas acciones se ejecutaron en el pasado, hay una que se ejecutó primero que la otra. ¿Listo? Entonces, recapitulo. El pasado perfecto es como el pasado del pasado. Y hay dos acciones que se ejecutaron en el pasado, pero una se ejecutó antes que la otra. ¿Listo? Por ejemplo, acá nos dice, Jenny had left when Lily arrived. Jenny had left when Lily arrived. Entonces recuerden que este when es cuando. Listo, ¿qué dice ahí? Jenny había salido cuando Lily. Cuando Lily llegó. Correcto, cuando Lily llegó. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos acciones que pasaron, que se ejecutaron en el pasado, una primera que la otra. Jenny había salido cuando Lily llegó. ¿Listo? Recuerden que el cuando es ese when. Bueno, entonces hasta ahí pues para que entiendan que son dos acciones que se ejecutaron en el pasado, una primero que la otra. Vamos a ver acá otro ejemplo. Bueno, acá nos dice, ¿cuándo utilizábamos el pasado perfecto? Y acá, pues fíjense que tenemos el ahora. Usualmente con los tiempos verbales hay como unas gráficas de ahora, futuro, pasado. Entonces acá tenemos el ahora. Y de esta rayita para acá es el pasado. Y si ustedes ven en este pasado, pues también hay dos acciones que se ejecutaron en el pasado. Pero hay una acción que se ejecutó primero que la otra. ¿Bien?
Fíjense que también volvemos a tener la palabra when, que significa cuándo. ¿Listo? When I got to the concert yesterday, when I got to the concert yesterday, they had already started playing. Entonces acá en la línea de tiempo nos menciona dos actividades. Cuando yo llegué, bueno, cuando él llegó, pero acá dice yo, cuando yo llegué, y el inicio del concierto. ¿Listo? ¿Qué pasó primero? Entonces acá lo vemos en la línea de tiempo. Lo que pasó primero fue que el concierto empezó, acá nos dice, y después él llegó. Pero ambas acciones se ejecutaron en el pasado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a quedar esa oración? When I got to the concert yesterday, they had already started playing. Si alguno me quiere decir que entiende o que cree que dice ahí, lo escucho. Ese got es sinónimo de arrived. ¿Listo? El got ahí va a ser un sinónimo de arrived. Bueno, ¿quién se atreve? ¿Qué creen que dice ahí? Sebastián. Teacher, sería cuando cuando yo fui al concierto ayer. Sí, dejemos que es un sinónimo de arrive. Entonces, cuando yo llegué al concierto ayer, Ellos estaban listos para empezar a tocar. No. Ya habían más o empezado a tocar. sí, acá tenemos el verbo empezar, entonces they had already. Este already va a ser como un ya. Entonces ellos ya habían empezado a tocar. ¿Listo? Les recuerdo a todos que ese play, cuando estamos hablando de un instrumento musical, pues el verbo se convierte en tocar, no en jugar. Bueno, vamos a tener el cuando. ¿Listo? Y bueno, si ustedes comparan las dos oraciones, los dos ejemplos en español, tenemos cuando. No siempre va a ser así, pero es posible. Tenemos yo llegué al concierto, Lili llegó. Es una parte que está en pasado simple. ¿Listo? Y que ven acá en común, Jenny había salido, ellos ya habían empezado. ¿Listo? ¿Qué ven en común? Pues como ese había salido. El análisis en español para que después volvamos en inglés. ¿Listo? Y acá él había empezado. Bien. Entonces hacemos el análisis de la estructura para mencionar dos acciones que se ejecutaron en el pasado. La primera acción que se desarrolla va a ir en lo que llamamos pasado perfecto y la segunda en pasado simple. ¿Listo? Vamos a ver más ejemplos, no se preocupen. Bueno, recordar que como es perfecto el tiempo, pues no es que sea perfecto, pero así se llama, ¿listo? Perfecto. Que el presente perfecto y el pasado perfecto van a utilizar de nuestra lista y cualquier lista de verbos en inglés, van a utilizar el verbo en pasado participio. Que si es un verbo regular, o sea, esos que terminan en ed, se mantiene con ed. Eso es lo bueno de los verbos regulares. Que si no es un verbo regular, el problema, entre comillas, es que sí cambia un poco en participio. Puede que sí, pero puede que no. Por ejemplo, acá tenemos el verbo golpear. En presente es beat, en pasado es simple es beat, pero fíjense que en el participio es beaten. Llegar a ser, que es el verbo become, cambia en pasado simple, que es became,
Y en pasado participio vuelve a ser become. El verbo empezar, que en presente es begin, en pasado simple va a ser began, y en pasado participio begun, con U. Listo, entonces por eso la necesidad de ir practicando y incorporando más palabras y más conjugaciones del tiempo verbal de esos verbos a nuestro vocabulario, como irnos aprendiendo, ¿listo? Porque para hablar ya en este tiempo verbal ya me tengo que saber la tercera columna, ¿listo? Y estar seguro de, si es con ED, yo estoy seguro de que es con ED, pues es muy fácil porque queda exactamente igual. Pero si es irregular, o sea, los que cambian, pues tenemos que aprendernos el verbo en pasado participio. Entonces acabamos con otro ejemplo. Fíjense que acá tenemos now, que es ahora, y el tiempo pasado. Tenemos nuestras dos acciones, acá está cada lineecita. Si miran en la pantalla, cada lineecita son las dos acciones que se ejecutaron en el pasado. Tenemos la primera acción, Taylor ordered a pizza. ¿Listo? La segunda acción que ocurrió en el pasado, I arrived at the restaurant. Entonces, la primera acción que ocurrió en el pasado, vamos a utilizar esta estructura, que es la estructura del pasado perfecto. Entonces, Taylor had ordered a pizza when I arrived at the restaurant. O al revés. When I arrived at the restaurant, cuando yo llegué al restaurante, Taylor had ordered a pizza. Taylor había ordenado una pizza. Cuando yo llegué al restaurante, la segunda acción que pasa en el pasado va en pasado simple. Cuando yo llegué al restaurante, Taylor había ordenado una pizza, pues esa acción pasó primero en el pasado. ¿Listo? Taylor había ordenado una pizza. Profe, pero ya todos los ejemplos nos los ha hecho con arrive o similar. Sí, pues es para que entiendan lo del que hay dos acciones, recuerden, dos acciones que se desarrollan en el pasado. Y pues con el verbo arrive es como más fácil. Pero pues ya vamos a ver más ejemplos. ¿Listo? Bueno, a estas alturas, y que no lo tengo, no sé por qué no lo tengo. A estas alturas, pues ustedes se deben dar cuenta que una parte de la oración va, una de las dos oraciones, o sea, la segunda acción que se desarrolló en el pasado, va en pasado simple, en la estructura verbal que utilizamos para hacer pasado simple. Y la primera acción que se desarrolló en el pasado va sujeto, sujeto, más el had, ¿sí lo ven ahí? El had, más el verbo en pasado participio. Se tienen que utilizar el verbo que encuentran en la tercera columna de la lista de verbos. Y bueno, el resto ya sería el complemento o el resto de la idea. ¿Listo? Entonces así se construye el pasado perfecto. ¿Listo? Entonces hagamos el análisis. Va el sujeto, had, verbo en pasado participio y complemento.
Entonces, fíjense que acá tenemos sujeto, had, verbo en pasado participio, left. Acá en esta oración. Sujeto, had, verbo en pasado participio, read. Sujeto, had, verbo en pasado participio. ¿Listo? Y coloquen pulgar arriba si hasta acá es clara la explicación, por favor. Pulgar arriba, reaccionen con pulgar arriba si es claro, o si no, pues si tienen preguntas, pues díganme qué preguntas tienen. Sí, es mucha información, es correcto. Pero bueno, la idea es que por lo menos, digamos que ya se enteren que eso existe. Listo, y después que practiquen. Y bueno, sí, no me puse un pulgar arriba, pero tampoco me preguntan nada. Vamos a ver con los ejemplos. Dice, when. No siempre va a haber un when. A veces está el before, que significa antes. Entonces acá, a ver, segundo. Profe, el hat siempre está, porque yo veo todo en todo lado, hat, hat, hat. Sí, porque decimos que la primera acción que se desarrolló en el pasado va con sujeto, had, y el verbo en pasado participio. Mm, Se tiene que. Realmente eso es lo que llamaríamos pasado perfecto, esa estructura. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense que podemos tener el when o podemos tener el before. ¿Listo? Esto para separar las dos acciones que se ejecutaron en el pasado. ¿Listo? Recuerden que hay dos acciones que se ejecutaron en el pasado. Una va en pasado simple, que ese tipo verbal ya lo conocen, y otra va en pasado participio, que este sería la estructura, y efectivamente siempre va como had, y tienen que utilizar el verbo en pasado participio, o sea, el de la tercera columna de la lista de verbos. ¿Listo? Entonces hagamos el análisis. Dice, when Mr. Díaz arrived, Mr. Darcy had already left. Ese already lo pueden traducir como un ya. ¿Listo? Entonces already lo van a traducir como un ya. Vuelvo y les digo, miren a la pantalla o si no, no van a entender nada. Tenemos el when, el before, que nos ayuda a ubicar qué acción pasó primero que la otra. Tenemos acá dos oraciones. Miren acá separada con coma. La primera va en pasado simple y la segunda va en pasado participio, que es el tema que estamos viendo hoy, que tiene que ir el sujeto, el had y el verbo en pasado participio. ¿Listo? Mr. Díaz, when Mr. Díaz arrived, cuando el señor Díaz llegó, el señor Darcy ya se había ido. ¿Listo? Ya se había ido. Pasado participio, pasado perfecto. Estamos con el segundo ejemplo. Fíjense que otra vez tenemos las dos acciones que se ejecutaron en el pasado. Una está en pasado simple y la otra está en pasado perfecto. ¿Por qué sé que está en pasado perfecto? Porque tiene el had y tiene el verbo en pasado participio. Profe, ¿cómo sabe que el verbo está en pasado participio? Pues yo porque ya me lo sé, pero para iniciar se tienen que aprender o revisar la lista de verbos, puede ser la que yo les envíe o cualquier lista de verbos de inglés, donde ustedes tienen que utilizar el verbo que encuentren en la columna que se llama pasado participio. ¿Listo?
El before, ¿qué significa before? ¿Quién sabe qué significa before? ¿Alguien sabe qué significa before? Antes. Listo, sí, bien, thank you. Entonces, pues este también nos ayuda a contextualizar cuál actividad pasó primero que la otra. Entonces, acá tenemos, she had read the book. ¿Quién me dice que dice está ahí? She had read the book. She had read the book. ¿Ella había leído el libro? Perfecto, muy bien. Lo voy a anotar acá. Ella había leído el libro antes de que he gifted it to her. ¿Quién sabe qué dice ahí? Oración en pasado simple. Antes de que él se lo regalara. Sí, a ella. Antes de que él se lo regalara a ella. ¿Listo? Entonces a ella le van cogiendo el tiro. Entonces recuerden que ese had es como si dijera había en esta oración, ¿no? Y acá el pasado participio va a ser este como ido. ¿Listo? Entonces ahí mientras le van cogiendo el tiro. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, Tina had already, recuerden que es already, lo van a traducir como ya. Tina had already cooked their dinner. Hasta ahí díganme qué dicen. Tina had already cooked their dinner. Está fácil porque tienen el verbo cook. Tina ya había cocinado la cena. Correcto. Tina ya había cocinado. Ok, Tina ya había cocinado la cena. Entonces, nuevamente, tenemos el pasado perfecto. Tenemos que tener el had y el verbo en pasado participio. Este had es como si dijéramos había, en este caso para Tina. Y el verbo con pasado participio, pues esa terminación de cocinado. ¿Listo? Tina ya ha cocinado la cena. Tenemos la palabra when. ¿Ya hemos dicho qué significa when? ¿Cuándo? Cuando. ¿Listo? Entonces, Tina ya había cocinado la cena. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Pues ahí está en pasado simple. ¿Qué dice ahí esa segunda parte? Su esposo llegó a casa. Eso. Correcto, bien. Tu esposo llegó a casa. Bueno, eso sí es pasado simple. Y pues espero que ya lo manejen un poquito más. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde empiezan con before. Recuerden que before es antes. ¿No lo he anotado? Pienso que ya lo he anotado. Before significa antes. Antes, listo. Entonces, ¿qué dice? Before we had finished writing. Hasta ahí, pues la primera parte ya saben que está en pasado perfecto porque tiene el had y el verbo en pasado participio. Bueno, me gustaría que alguien diferente trate de decirme qué dice hasta ahí, qué dice hasta la coma. Before we had finished writing. Antes que termináramos de escribir. Bueno, acá va a ser un poquito extraño, pero como es nosotros,
va a decir que subiéramos. Ush. Antes de que nosotros hubiéramos terminado de escribir, correcto. Uy, esto queda muy raro. Terminado de escribir. Muy bien. ¿Qué pasó? Ahí la segunda parte pues está en pasado simple. ¿Qué pasó ahí? El ¿Qué hizo el- profesor ya había borrado el tablero. Sí, pero ahí Borró no el es ya. Borró, correcto. No es ya había, sino el profesor borró el tablero. Entonces, antes de que nosotros hubiéramos terminado de escribir, el profesor borró el tablero. En español suena un poco extraño. Listo, chicos. Entonces, esa es como un poco la idea. Les voy a traducir la cuarta, dice. La cuarta o la quinta, no sé. When the police came in search of evidence, cuando la policía vino en busca de evidencia, they had burnt the parcel. Ellos habían quemado la parcela, leaving no trace at all. Dejando ninguna rastro. ¿Listo? Ninguna clase de rastro. Entonces, recapitulemos así. Recuerden que el pasado perfecto, vamos a encontrar dos acciones que se ejecutaron en el pasado. ¿Listo? Una de esas acciones va a ir en la estructura como tal del pasado perfecto, que va a ser el had y el verbo en pasado participio. Y la otra oración va a ser en pasado simple. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Vamos a ver acá. Este ejercicio lo tengo, pero recuerden que cuando yo doy clic en que se desplieguen las opciones, ustedes no lo van a ver, entonces por eso lo hice así. Bien. Entonces, dice, first, en este ejercicio no me gustó porque como que nos indican cuál fue la acción que se hizo primero y cuál fue la acción que se realizó de segundas. En el pasado ambas, recuerden. Entonces, first, I wrote a letter. Second, I showed him the letter. Entonces, primero yo escribí una carta. Segundo, yo le mostré la carta a él. ¿Listo? Tengan en cuenta, recuerden que la primera acción que se haya realizado en el pasado, va en pasado simple. Y la segunda va en pasado perfecto. ¿Listo? Esto como para que puedan responder. Les voy a compartir en... No sé si tengo WhatsApp abierto. Sí, listo. Bueno, entonces vayan por favor pensando cuál es la respuesta al primer ejercicio. Ahí están las dos opciones. Colóquenme en el chat cuál creen que es la opción correcta. Bueno, entonces repito. Tenemos ahí ejercicio. Acá nos están indicando cuál es la primera actividad. Dice first. ¿Cuál es la segunda que sucedió? Second. Y usted tiene que leer acá la oración, completarla y decidir si la va a completar con pasado perfecto o con pasado simple. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, para que contesten en el chat cuál sería la respuesta, ¿sí? Had written
o growth. A propósito, ese apóstrofe D es la forma abreviada de decir had. ¿Listo? El apóstrofe D es la forma abreviada de decir had. Entonces se me tiene que decir si va a utilizar had written o si va a utilizar growth. Bueno, vi a alguien escribiendo, ahora se arrepintió. Bueno, entonces vuelvo y les pregunto. Y recuerden que les coloqué la gráfica en el chat de WhatsApp. ¿Para qué? Acá tenemos las dos acciones. Y ahí está el orden porque una acción me dice primera y la otra acción me dice segunda. Se debe leer la oración que empieza a partir de acá, de la flechita, y tiene que completar. Entonces tiene que decir si es had written o growth. Listo, Miguel ya se atrevió a responder. El resto... Falta Juan Pablo, Sebastián. Julián. ¿Van a dejar a Miguel solo? ¿Quién más? Los dos que ya contestaron growth. ¿El resto están de acuerdo? Bueno, voy a esperar que alguien más conteste. Porque si ustedes no participan, no puedo saber si el tema quedó claro o no. Bueno, ya por lo menos están contestando, o sea, ya contestaron 3. Bueno, recuerden que, y les acabo de colocar el gráfico. Vamos a colocar acá para que comparen. Entonces, mire acá el gráfico. Recuerde que una parte de la oración va en pasado simple y la otra va en pasado perfecto. O sea, con had y con el verbo en pasado participio. Acá tenemos la primera parte que dice, I showed him. I showed him. Si usted hace el análisis, I showed him está en pasado simple. Por lo tanto, la otra parte de la oración debe ir en perfecto, en pasado perfecto, o sea, had y el verbo en participio. Por lo tanto, la opción correcta es had written. ¿Listo? La opción era had written, por lo que acabo de explicar. Had written. Bien, ahí esa era la opción correcta. ¿Qué traduce la oración entonces? Dice, I showed him a letter. Yo le mostré a él una carta que yo había escrito. ¿Listo? Yo le mostré a él una carta que yo había escrito. Profe, pero es que si yo digo that I wrote, quedaría que yo escribí. No funciona así en inglés porque estamos hablando del pasado y entonces hay que aplicar las reglas de que una oración va en pasado simple y la otra en pasado perfecto. ¿Bien? Entonces ahí debería ir en pasado perfecto. Vamos con la siguiente a ver si vamos aclarando ahí dudas. Tenemos la 3.
Dice, first I looked through the window. Primero, yo miré a través de la ventana. Segundo, second, it started raining. Empezó a llover. ¿Listo? Entonces, bueno, vuelvan y hagan el análisis acá a partir de la flecha y me dicen si van a completar esta oración con pasado perfecto o con pasado simple. O sea, coloquen la respuesta en el chat. Bueno, ya contestaron Juan Pablo, Miguel, falta Sebastián, Mateo. ¿Quién más estaba por acá? Julián, Sebastián, Mateo, Julián. Aunque creo que Mateo ya volvió a salir. Bueno. Sebastián, Mateo, para que contesten. Ah, no, Sebastián ya no, Sebastián no ha contestado esta. Bueno. Uno más que conteste, por favor, para avanzar. Bueno, Juan Pablo y Miguel contestaron y es... Ah, Dafne está participando. Entonces, miremos a ver, Dafne. Correcto, bien. Sí, hola, hello. Entonces, sí es correcto. Todos. Entonces ya nos va quedando más claro el tema. When I looked through the window, entonces cuando tengo when I looked, esa parte está en pasado simple. Por lo tanto, la otra debe ir en pasado perfecto, o sea, con had y con el verbo en pasado participio. ¿Listo? ¿Qué dice? When I looked through the window, cuando yo miré a través de la ventana, había empezado a llover. It had started raining. Había empezado a llover. Listo, muy bien. Dos más de estos. Listo, miren acá. La 9. La 9. Y me dicen cuál sería la respuesta en el chat. Bueno, entonces todos a contestar la 9, por favor. Thank you, Sebastián. El resto. Bien, listo. Pues ya les va quedando claro. Dice, when the teacher arrived, eso se lee como la I con la D. I've finished my composition. ¿Quién me dice qué dice ahí en español? When the teacher arrived, I've finished my composition. Con vos. ¿Quién se atreve a decir qué significa esa oración? Cuando la profesora llegó, yo había terminado mi composición. Sí, correcto. Bien. Listo, chicos.
Está raro ahí. Bueno, esa es la idea. ¿Listo? Este ejercicio, pues si lo quieren hacer completo, ya saben que yo les dejo el enlace. A ver si lo encuentro. Acá está. Se los voy a pasar de una vez. Por si quieren practicar. Listo. Bueno, y vamos a practicar con otro ejercicio. Vamos a hacer 2 oraciones y con eso terminamos. Un segundito. Ay, vamos solo. Bueno, fíjense que acá es como, entre comillas, un poquito más difícil porque en el otro ejercicio nos daban una de las 2 partes ya resuelta. Acá tenemos que decidir cuál va primera y qué acción va de primeras y qué acción va de segundas. Entonces, por ejemplo, miren la pantalla. Pues decir, before he asked to go out with him, she had started going out with me. O puedo decir, before he had asked to go out with him, she started going out with me. No está fácil, pero vámonos con la gráfica. Esta gráfica. Para que ustedes decidan cuál opción utilizarían. ¿Listo? Si la A o la B. Entonces acá hay que decidir cuál acción pasó primero. Y si nosotros vemos los ejemplos acá, ¿dónde están los ejemplos? Acá. Listo. No nos sirve mucho, pero bueno. Bueno, escriban en el chat. Traten de decidir cuál dirían ustedes que es la primera acción, cuál es la segunda. Y de acuerdo a eso, me dicen en el chat cuál sería la respuesta correcta. La A, before he asked to go out with him. Es que eso está más raro, pero bueno. Antes de que él preguntara para salir con... déjame antes de que él preguntara para salir. She had started going out with me. Ella había empezado a salir conmigo. ¿Listo? Entonces sí, sería la A. Muy bien. Vamos a ver qué les va a compartir acá. Les dije que íbamos a hacer 2 de esos ejercicios. Listo, díganme qué número eligen. Dafne, si quieres, elígelo tú. 2, profe. In English. ¿Tú? Ah, Tú. No, solo uno, creo. A ver. Listo. Bueno, chicas, ok. listo, sí. Ahí tienen que decidir nuevamente cómo pensar. Ay, pero es que acá se va a acabar el tiempo. Miren rápido a la pantalla y traten de decirme qué elegirían, si A o B. Dafne, si quieres, tú nos dices.
A por had, porque empieza primero, creo. No. Uy, pero no pasan muy rápido. Bueno, tratemos de hacer otro. Ya sabiendo. Mostrar respuestas. No, esto no. ¿Dónde está? Listo, analicemos. Dice, the police closed the case. Recuerden que esto quedó mal, entonces la primera era en simple. The police closed the case. El policía cerró el caso because they had not found any evidence. El policía cerró el caso porque ellos no habían encontrado evidencia. ¿Listo? Bueno, sé que está bien rápido, pero intentemos hacer uno más. Dafne, ¿quieres organizar o ustedes el turno? Juan Pablo quiere participar. Listo, entonces Juan Pablo. Juan Pablo, dime el número. Say a number. San, recuerden que es así súper rápido. Si alguien sabe la respuesta, la coloca en el chat. ¿Listo? The burglar es el ladrón. Jules, joyas. Tenemos el verbo tomar y el verbo salir. Ladrón, tomar, salir. Hoy sí, ese tiene más opciones. ¿Así? Y yo me voy con la... A ver. Sí. Ay, listo, ahí me deja ver. Miren, el ladrón tomó, en pasado, el ladrón tomó mis joyas porque yo había dejado la puerta abierta. ¿Listo? Bien, Julián, creo que Julián respondió respondió la correcta. Bueno, Julián, ¿puedes hablar? Julián. Sí, profe. Listo, Julián, elige un número y tratan de responder. Ustedes saben que El también 8 de la viene suerte. 8, the lucky number. Listo. 8. Vamos con el 8 y Julián, respondes con vos lo que creas y ustedes en el chat la letra que crean. Uy, pero... bueno, sí, no, pero no está tan difícil. Ay, no, sí está difícil. Bueno, Julián, dime qué crees. Bueno, dice, los policías están buscando a un hombre que... La no era. Nadie era pasado simple porque no tienes como dos acciones. Es la primera te la estaban dando presente. Entonces, eso es como la primera acción te la estaban dando presente, por eso la segunda en pasado simple. Ese ejercicio es como que solo se puede equivocar uno una vez. Bueno, entonces miren acá el correcto. The burglar, el ladrón, took en pasado, tomó mis joyas porque, y tenemos had left, porque yo había dejado la puerta abierta. ¿Listo? Mientras que en las siguientes, ustedes se dan cuenta, no hay como esta acción que nos están dando primero no está en pasado. Entonces eso hace que no se cumpla la regla de dos acciones que se ejecutaron en el pasado. Acá dice, police are looking for a man. Los policías están buscando un hombre que, y acá sencillamente sería que se escapó. ¿Por qué? Porque no cumple la regla de que deben ser dos acciones que se ejecutaron en el pasado. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque la primera parte está en presente. ¿Listo? Bueno, sí, el ejercicio no es que sea así como muy fácil, pero pienso que ya les debe quedar un poquito más la idea de qué se trata el pasado perfecto. ¿Listo, chicos? Entonces, ese era como el tema que se iba a tocar hoy. Cuéntame, Dafne. Teacher, es que yo quería hablar contigo sobre una nota que me tiene dudosa. Una nota que ya me calificaste.
Bueno, y tú me puedes compartir pantalla porque si me compartes va a ser mucho más fácil. Bueno, listo. Chicas, entonces eso es todo por hoy. Recuerden que pues hacer la evidencia audio, pues acá les dije ya claramente qué es lo que va por escrito, ahí súper puntual, y lo que va por escrito lo leen. Listo, y ese es el audio que tienen que entregar, igual tienen que entregar las dos partes. Y ya, este tema de hoy, el pasado perfecto, recuerden que es para poder entender con mayor facilidad el condicional 3, que está por acá, on my own 2 feet, si de pronto alguien quiere. Y recuerden que pues todos los condicionales, pues aparte de todo el material que ustedes encuentran en internet, pues también lo pueden practicar en el material que viene en el curso. Bueno, entonces eso por el momento. Thank you very much. See you next week. Nos vamos a ver el martes, como siempre. Entonces, eso sería todo por hoy. Thank you. Gracias, Y pues, profe. listo, Daphne. Y cuando quieras me puedes compartir la pantalla. Voy a dejar Thank de you, Listo, grabar. profe, gracias. Bye. Buenas noches. Bye. Que tengan un buen fin de semana con puente.